Hemos concluido la materia de sistemas eléctricos del tercer cuatrimestre, que para mí es una de las materias más importantes y completas de lo que podemos aprender en nuestra carrera en el TCU y también de lo que podemos emplear en nuestras áreas de trabajo. En el primer parcial nos dedicamos mucho a lo que son identificación de los tipos de circuitos, como son los circuitos resistivos, capacitivos, inductivos y los circuitos RLC, que son la combinación de los tres. Aprendimos cómo se comportan en los dos tipos de corrientes que hay, que es la corriente directa y la corriente alterna. Se comportan de una manera diferente y los cálculos que se tienen que hacer son igual de manera diferente. También para el segundo parcial identificamos lo que son los tipos de plantas de emergencia. Aprendimos tanto la parte mecánica como la parte eléctrica, su funcionamiento y qué tipo de planta se debe poner según los requerimientos del lugar donde se vaya a trabajar. No es lo mismo que pongamos una planta eléctrica para un hogar, que es una planta eléctrica muy pequeña, a una planta eléctrica que se tiene que poner, por ejemplo, en un supermercado o en un lugar de ámbito petrolero, que las cantidades de energía que vamos a utilizar son demenciales. Así como también aprendimos a identificar los tipos de los tipos de centrales eléctricas que hay, como por ejemplo la solar, la eólica, la maremotriz, la biomasa, la química y la nuclear. Aprendimos parte de todo su funcionamiento y cómo funcionan. Por ejemplo, una maremotriz es que con la marea que sube y baja a cada momento, los diques permiten la entrada y salida de agua. Eso hace que se mueva un motor en la parte de adentro y eso es lo que genera energía eléctrica. Y para el tercer parcial, fue un poco más relajado. Vimos los tipos de conexiones que se tienen que hacer en una casa, o sea, los tipos de instalaciones que hay. Vimos por qué se tienen que hacer en algunos lados conexiones totalmente visibles, en otros lados que estén semi ocultas y en otros lados que estén completamente ocultas. Infiere mucho el tipo de ambiente que hay en el lugar, porque también se tienen diferentes tipos de aislantes, por así decirlo, que son los de PVC, los de metal, o incluso hay algunos que leí por ahí que hay algunos de cristal, no sé si sea verdad. Y también aprendimos el cómo se tiene que calcular el tipo de cable, el calibre del cable que se tiene que utilizar dependiendo del consumo que se vaya a tener en el lugar. No es lo mismo el cable que se tiene que poner para alimentar un foco y un ventilador de techo, por así decirlo, a que si tuviéramos una máquina trifásica, como por ejemplo lo es un torno, que va a consumir muchísimo más energía de lo que consume cualquier aparato de nuestra casa, que le meten un calibre pequeño. Cuando se lo metamos un calibre pequeño a un torno, lo primero que se va a hacer es que se nos va a quemar. Eso es todo lo que yo puedo decir que se aprendió en la materia de sistemas eléctricos. Una materia muy completa, una materia que me gustaría que fuera un poco más extensa y que me hubiera gustado que hubiéramos tenido presencialmente, pues es una materia que es de mucha práctica y nos hubiera sido para nosotros como alumnos muchísimo mejor tenerla de manera presencial que materia en línea. O sea, sí aprendimos, pero siento yo que nos faltó mucho complemento en las prácticas para poderla comprender mejor.